Buenas noches. Vamos a tratar sobre el impacto de la ciencia de datos en la industria. Mi nombre es Fabricio Echeverría y voy a estar a cargo del tema. La ciencia de datos ha tenido un repunte dentro de los últimos años debido a que han habido factores que lo han empujado. Entre ellos tenemos el desarrollo de nuevas lógicas del negocio, que sin estas lógicas del negocio no se podrían desarrollar tales esquemas como una gran representación o concentración de datos. Luego también tenemos un desarrollo de las ciencias de la computación y también de otras áreas como las matemáticas y la estadística. El proceso de la ciencia de datos consiste en que yo debo de poder obtener estos volúmenes de contenido para ser procesados, luego van a ser transformados, visualizados, modelados, si son el caso, ya sea para inteligencia de negocio o para machine learning, y finalmente, dentro de una etapa de comprensión, poder comunicar el resultado de este modelo o de esta visualización. Lo que nos lleva a hacer pensar, ¿no?, de que este tipo de cosas se ha acelerado justamente por los factores antes indicados. Para comprender la ciencia de datos tenemos que también conocer cuáles son los tipos de aprendizaje que lo controlan, ¿no? Debido a que estos modelos, que básicamente muchos son matemáticos, pueden estar dentro de un tipo de contexto específico en el cual hace que el problema, ¿no?, que se vaya a resolver esté muy bien delimitado. Por ejemplo, tenemos algoritmos de aprendizaje supervisados, tenemos algoritmos de aprendizaje no supervisados y también tenemos algoritmos que se conocen con el nombre de reinforcement o reforzados, que no son nada más que algoritmos supervisados, pero con mayores profundidades de abstracción. Los algoritmos de aprendizaje no supervisados, o también conocidos como data driven, son aquellos que no poseen una característica especial, ¿verdad?, y necesitamos conocer qué existe dentro de los datos. El algoritmo, en el caso de este gráfico, nos da un conjunto de frutas y el modelo lo que nos va a poder permitir es categorizar, es decir, esta fruta le corresponde a una manzana, esto a una pera o esto a un aguacate, sin que le digamos qué mismo es lo que está haciendo en ese momento. Los datos no describen en sí cuáles son las características por las cuales se vayan a agrupar. Por eso lo conocemos como aprendizaje no supervisado. ¿Dónde está el aprendizaje no supervisado en el mundo real? Pues tenemos diferentes situaciones en las cuales se aplican. Por ejemplo, sistemas de recomendación, elementos de hábitos de compra, uso sobre tecnologías de log de diferentes sistemas. Pues ahí tenemos el uso de cada uno de estos algoritmos. Otro ejemplo, que es uno de los mayores utilizados, tiene que ver con la reducción de dimensiones, en la cual tenemos muchos atributos y tratamos de llevar a la menor cantidad de dimensiones que nos ayuden a representar los datos, ¿no?, de una manera que podamos comprenderlas. Si tenemos, por ejemplo, 500 columnas, queremos reducir esto a 10 o 20, que se nos hace más fácil comprender lo que está ocurriendo. Pero para esto de aquí, los algoritmos utilizan diferentes formas. En el ejemplo planteado, vemos cómo de los datos de células, luego se aplican reducciones de dimensiones, ¿no?, tanto de PCA, ICA, NMF, para luego pasar por el algoritmo de clusterización y poder saber qué tipo de célula corresponde la muestra que estoy tomando. He allí un ejemplo de reducción de dimensiones. La metodología Data Driving, que es la que trata de utilizar los algoritmos de aprendizaje no supervisado, tienen ya actualmente una muy buena definición, ¿no? Son elementos que parten desde qué es lo que se va a decidir realizar en la segmentación, especificar cuáles son los segmentos de target, la colección de datos, la exploración, la extracción de segmentos, el perfilamiento, la descripción de segmentos, la selección de los target segment, la customización que vaya a ser el marketing en este caso, y la evaluación y monitoreo sobre la segmentación. Para esto les recomiendo el libro de Market Segmentation Analysis, que les dejo el link para que lo puedan revisar.
pero el Data Driven Segmentation está haciendo una competencia muy fuerte al Common SEM Segmentation, que por lo general venía abordando áreas como la ciencia del marketing, lo cual da cierta ventaja a la gente que trabaja con la parte de datos. Por otro lado, tenemos los sistemas de recomendación, aquellos que nos están indicando en las diferentes plataformas como Netflix, como Spotify, como Apple TV, como Disney Plus u otros, que vamos a poder consumir a partir de las diferencias que existen con respecto a otros usuarios de las mismas plataformas. Entonces los sistemas de recomendaciones son los que nos permiten que crezca, ¿no verdad?, ese espectro de hábitos de usuario. Es un ejemplo en el cual se hace todo un scorecard para poder registrar y llevar por filtros colaborativos qué es lo que le vamos a recomendar a un usuario. La idea es pasar a lo que se conocería ahora como la era de la recomendación, ¿no? Cuando tenemos este exceso de información, lo que más estamos llevando es justamente a esa era, ¿no? Que tengamos recomendaciones de cosas que otros usuarios hacen exitosamente para que también podamos llegar a ese tipo de elementos. Este es otro ejemplo que actualmente está siendo muy revolucionario, se conoce con el nombre de Grouping User Log, en el cual yo tengo logs de diferentes sistemas. No solamente hablamos de sistemas que tengan que ver con la operación, pueden ser logs que tengan que ver con elementos dispersos, ¿no? Elementos de compra, elementos de recepción, elementos de logística, ¿no? Elementos que tengan que ver con la satisfacción del cliente para poder monitorear qué está ocurriendo. Normalmente lo llevaríamos por transacciones, pero de cierta manera los logs son más flexibles. Y comenzamos a registrar los diferentes logs de los diferentes sistemas para poder correlacionar eventos que ocurran. Y de esta manera poder saber qué está pasando dado que un evento ha ocurrido en el futuro o va a pasar. Entonces, los Grouping User Log son nuevas técnicas usadas en aprendizaje no supervisado. Esto es reciente, van a encontrar sistemas que recién están saliendo. Aquí les dejo un ejemplo en el link para que lo puedan revisar. También tenemos el aprendizaje supervisado. Esto más bien se lo conoce como Task Oriented Driving, ¿no? Y aquí en cambio nosotros ya conocemos la característica que queremos etiquetar para poder representar en un modelo. A esto de aquí, ¿no?, se lo conoce como entrenamiento, y en otro lado tengo los datos de prueba para poder saber si el modelo que estoy obteniendo es un modelo muy bueno. Desde el punto de vista científico, los modelos tienen que tener una precisión muy alta, un 95%, ¿no?, con respecto a lo que se va a modelar. Pero en la vida práctica vamos a encontrar modelos que con un 70-80% son utilizados y son muy eficaces para los temas que tienen que ver con los casos de negocios. ¿Dónde comúnmente usamos los algoritmos de aprendizaje supervisado? Pues son de dos tipos, o se hace predicción o se hace clasificación. La predicción tiene que ver con un elemento numérico, la clasificación tiene que ver con un elemento cualitativo. En el siguiente ejemplo vemos el caso de turbinas. Esto fue un análisis que ya se aplica específicamente para saber fallas en las turbinas. Como pueden haber elementos diferentes como erosión, elementos de mal funcionamiento, cambios de temperatura, el sinnúmero de variables que conlleva un seguimiento para saber si una de estas turbinas ha tenido un problema y se convierte en una serie de tiempo. Entonces, lo que por el momento está causando una falla puede ser que se represente después de un mes, 2 meses, un año. Y con todos los datos que existen de turbinas, actualmente ya se puede hacer predicciones muy eficaces para ayudar a hacer mantenimientos que eviten esos daños a futuros, ¿sí? Y este es un caso en el cual vemos cómo se está aplicando el aprendizaje supervisado. En el siguiente ejemplo vemos un desarrollo de la idea anterior, pero para turbinas de viento. Como se pueden ver en la gráfica, miren cómo aparecen los daños en este tipo de turbinas, que son turbinas generadoras de energía, y cómo comienza a llevar el control de los diferentes elementos que pueden pasar a futuro para tratar de predecir si puede haber una falla o
un mal funcionamiento dentro del dispositivo. Y esto por medio de aprendizaje supervisado. Otro ejemplo que tenemos es el caso de la predicción de consumo de energía. Ya lo utilizamos en los celulares, ya lo utilizamos en computadoras, pero este es un caso muy bueno porque se utiliza para vehículos eléctricos, ¿no? Cuando yo tengo que conocer que la batería en sí va a llegar a un nivel, entonces yo puedo utilizar todos los entrenamientos de todos los datos que están haciendo los diferentes vehículos con respecto a las baterías para predecir que va a haber un mal funcionamiento o una baja dentro de la carga de una batería o saber qué puede pasar con una batería. Entonces de esa manera yo estoy ayudando a optimizar los consumos que se puedan dar en cada uno de los vehículos. En el caso de la detección de corrosión, podemos darnos cuenta que es un modelo en el que usa drones para poder supervisar estructuras, especialmente eléctricas, y poder saber que una mancha que se presente dentro de la estructura ya compromete un elemento de corrosión en el cual alguien tiene que ir a ver qué está ocurriendo para poder reemplazar o reparar la pieza. ¿Sí? Esto de aquí, con todos los entrenamientos que se hacen de todas las torres, de todos los cientos de kilómetros que existen, es posible ahora. Y justamente con tecnología de visión, ¿no? Es mucho mejor para poder determinar, mira, en esta pieza tengo un problema de corrosión. Entonces ya puedo tomar planes preventivos sobre los elementos que pueden ocurrir en cada una de estas estructuras. La agricultura no se queda atrás, la agricultura está avanzando tanto para la parte previa en la cosecha o la parte post cosecha. Entonces ya existe lo que se conoce como agricultura de precisión, se puede determinar enfermedades, ciertos elementos como plagas, se puede hacer inclusive prescripción de cierto tipo de medicamento que se debe de aplicar o tipo de abono en el suelo, que nos ayuda a poder mejorar la producción agrícola o prevenir algún tipo de desastre. Por otro lado, nace el aprendizaje reforzado, que como le había indicado, no es nada más que una mejora del aprendizaje supervisado. Pero aquí hay un detalle, el aprendizaje reforzado no tiene el 100% de los datos que tiene el aprendizaje supervisado. Y para esto tiene que pedirlo del ambiente. Entonces, a medida que el ambiente le da la información, que conocemos como agente, el ambiente le va a decir que el estado nuevo de la gente gana o no gana un premio. ¿Sí? Y así consecutivamente el agente se va nutriendo y va cambiando su estructura, es mucho más dinámico. A la hora de la hora terminamos con un modelo que ha mutado en el tiempo, ¿no? Tiempo en el cual el mismo ambiente lo entrenó, porque los datos no existen como tal en una base de datos, sino que continuamente se lo ha estado pidiendo al ambiente. De esto de aquí, básicamente hay tres grandes modelos. Tenemos los video games, los industrial simulation y lo que tiene que ver en resource management que se aplican a aprendizaje reforzado. Hay otras áreas más que están en inducción, pero son mucho más pequeñas. En video game podemos encontrar el caso de simuladores en el cual las personas comienzan a jugar, ¿no? ¿Verdad? Y esto de aquí el mismo agente va aprendiendo el videojuego hasta que termina conociendo casi todos los elementos que se pueden encontrar. Pero imagínense que yo tengo un error en un juego que no he detectado. Entonces el agente es capaz de, por tantas horas de juego, ¿no? que está haciendo, poder conocer qué es lo que está ocurriendo. De hecho, sirve para hacer entrenamientos de redes neuronales, para conocer, para que pueda competir un humano contra el videojuego. De esto de aquí hay grandes hallazgos. Por ejemplo, tenemos cuando se hizo la Copa de Go, en el cual AlphaGo le ganó al campeón coreano de juego Go. Ese fue un ejemplo. Hay otros ejemplos de entrenamientos de aprendizaje supervisado sobre el ajedrez, en el cual la misma máquina, después de simular millones de partidas, se convierte en un gran maestro, permitiendo sacar partidas que no existían, ¿no? a los humanos. Y esto es la parte interesante de este aprendizaje.
Como parte de la conducción autónoma, hemos visto un gran desarrollo de esta área, ¿no? Es una mezcla de sensores, de percepción, de localización, de análisis LIDAR, de abstracciones para ver cómo se está mapeando la carretera, qué elementos aparecen en la carretera, cuáles son los planes y controles que tiene que hacer. Y así consecutivamente, la conducción autónoma se volvió en un juego de reinforcement learning. Entonces, continuamente los diferentes vehículos pasan sus mejores planes a otras bases de datos para que puedan ser compartidos hacia otros agentes. Y así el modelo se va nutriendo de una inteligencia artificial no solamente serial, sino también en paralelo. Es muy interesante lo que está pasando en esta área y va a haber muchos buenos desarrollos debido a este tipo de elementos. Dentro de los sistemas de recomendación también aparece el Reinforcement Learning. Tenemos casos en los cuales queremos saber si una acción específica funciona o no funciona. Y esto de aquí lo envía a un grupo de usuarios para que lo prueben y estos a su vez le van a decir si le gusta o no le gusta o cuál es la calificación que le da. Un ejemplo es Netflix. Netflix le manda a un grupo de usuarios a ver una película para saber si esta película la va a mandar a recomendar a la población mayor. Y así consecutivamente los sistemas de recomendación comienzan a interactuar, ¿no verdad?, con el ambiente para poder tener mayores tasas de éxito con respecto a lo que va a recomendar. Otra área que ha ganado bastante terreno es la logística. Es la capacidad de movilizar carga, mercaderías, ¿no?, bienes con diferentes elementos eh, de transportación, ya sean estos vehículos, buques, o aviones, en diferentes formas, ya sea por contenedores, por carga suelta, ¿no? Y que a la vez necesita que se pueda plantear un esquema dinámico. Y es allí cuando el Reinforcement Learning comienza a jugar, ¿no? Comienza a indicar, dado el aprendizaje que ha recibido, cómo debe movilizarse, pero a su vez, si fracasa, va a tener una retroalimentación para poder corregir en la siguiente interacción. Y así consecutivamente, como estas redes nuevas neuronales se entrenan, ¿no?, dentro del aprendizaje profundo para poder llevar una mayor tasa de aceptación.